Hola, mi nombre es Ayelen y hoy estoy inaugurando esta nueva sección de mi canal que se llama Recreo el maquillaje de. En este caso, recreo el maquillaje de M Makeup. Si no lo conoces, acá te dejo sus redes sociales, también están en la cajita de información, que ahí podés ir a buscar el link directo para ir a seguirla. Es un amor de persona, súper dulce, es una diosa y encima maquilla increíble. Así que no te lo pierdas, que tiene canal de YouTube, tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Facebook, tiene todo lo que quieras. Así que anda ya mismo a sus redes sociales, pero también mira este video, cómo voy a recrear este look. Y después ella, ¿sabes lo que va a hacer? Va a entrar en los comentarios y va a dejarme a mí a qué maquilladora quiere que yo recree. Así que esto se va a poner muy interesante. Déjame en los comentarios si te gustó esta nueva sección. Y ahora arrancamos con el tutorial. Voy a empezar mojando con agua mi cepillito para cejas y lo voy a pasar por este jabón blanco. Y entonces voy a empezar a cubrir mis cejas. Vos podés no hacerlo este paso, pero como yo quería que me quede divino como a M Makeup, entonces decidí taparlas. Lo que hice fue dejar secar esta capa, aplicar otra y dejarla secar otra vez. Y ahora aplico un poquito de polvo translúcido. Voy a cubrirla con este corrector. Y con mi dedo voy a dar pequeños golpecitos para que quede bien parejo cubriendo toda la ceja. Vuelvo a sellarlo con polvo translúcido. Con un pincel finito y con acuarelable blanco voy a definir más o menos la zona en la que quiero que esté el ojo de Spider-Man. Con este delineador marrón voy a marcar el resto de la máscara de Spider-Man. Y ahora me voy a aplicar la BB Cream. Me voy a aplicar también un poquito de corrector en la zona de la ojera y un poquito también en el párpado, así lo uso de primer. Voy a empezar a hacerme el contorno y para eso voy a usar este colorcito oscurito que es en polvo. Y voy a concentrar la mayoría del color en esta zona bien pegadita a la oreja. Me voy a aplicar iluminador. Miren lo que brilla. Y con esta brochita más chiquita voy a aplicar un poco de iluminador en mi nariz y sobre mi boca, en el arco de Cupido. Con este polvo translúcido voy a sellar la BB Cream y el corrector. Y me voy a estar aplicando este rubor concentrándolo nuevamente en la zona que está más pegadita a mi oreja.
estar aplicando esta sombra de ojos color rojo. Y con esta brochita voy a difuminar un poco el borde de arriba. Cada tanto voy a estar limpiando acá mi brochita para sacarle un poquito del exceso de sombra, pero si vos no tenés esto no te preocupes que podés limpiarla tranquilamente en una toalla, en un papel o en tu propia mano. Y con la misma sombra de ojos y esta brochita me voy a delinear toda la parte de abajo del ojo. Voy a agregar iluminador en el lagrimal y también abajo de mi ceja. Y con este delineador marrón voy a rellenar un poquito y definir un poquito más mi ceja. Con este labial rojo voy a maquillar mis labios. Y voy a estar usando esta brochita que es bien finita y lo que hago yo es cargar así con labial. Y entonces lo que voy a hacer es tratar de agrandarme un poco los labios, ya que M Makeup tiene unos super labios que yo no tengo. Así que voy a hacer lo que pueda para tratar de agrandarlos. Me voy a aplicar un poco de máscara para pestañas. Y para el ojo de Spider-Man decidí usar este maquillaje cremoso blanco, ya que es un poco más cubritivo y me va a ayudar en la zona que tapé la ceja con corrector. Lo que sí, en esa zona lo hago a golpecitos para no levantar todo el corrector de abajo. Y con acuarelable rojo lo que voy a hacer es maquillar el resto de la máscara. Y como el diseño me quedó un poco grande, lo que voy a hacer es achicarlo fácilmente con esta toallita húmeda, presionando firmemente y así poco a poco saco todas las partes que sobran. Con este pincel finito y con acuarelable negro voy a maquillar todo el borde del ojo. Con este hisopo mojado en agua voy a arreglar esta partecita negra que se me corrió un poquitito, pero mira qué fácil es. Presiono, voy girando el hisopo y ahora simplemente agarro de nuevo el maquillaje rojo y el maquillaje negro y cubro todo. Voy a usar de nuevo mi cremoso blanco para darle esa luz que le dio M Makeup a su máscara de hombre araña.
y entonces voy dando pequeños golpecitos, primero con este dedo y después cambio a un dedito limpio y doy pequeños golpecitos. También puedes usar maquillaje acuarelable. Y ahora voy a empezar a hacer el trabajo de sombreado todo alrededor de mi máscara. Lo voy a hacer con esta brochita y con un poco de sombras de ojos color marrón. Y con esta brochita más finita y con sombra de ojos color negro voy a darle aún más profundidad. Y voy a difuminarlo bien con esta brochita. Nuevamente con sombra de ojos color marrón y con esta brochita finita voy a hacer los pliegues de mi cara. Y con esta brochita voy a difuminar esos pliegues. Nuevamente voy a estar usando mi maquillaje cremoso blanco, entonces lo que voy a hacer es ir aplicándolo entre los pliegues y con el dedo voy a ir difuminando. Y hago lo mismo en los pliegues de abajo. Con este pincel finito y con acuarelable negro voy a ir haciendo las telarañas. Me ayudas muchísimo suscribiéndote a mi canal y también invitando a tus amigas a ver mis videos. Y así queda mi recreación terminada. Contame qué te pareció esta nueva sección de mi canal y también contame si ya conocías a M-Makeup o si acabas de conocerla gracias a este tutorial. Te dejo mis redes sociales por si me querés seguir y hasta la próxima.